Hola, ¿tienes problemas en matemáticas? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Suscríbete y dale like al video. Mi nombre es Mario y en el video de hoy revisaremos qué son los límites de una función. Vamos a ello. Buen día amigos, en este video estudiaremos qué son los límites de una función. Bien, ahora supongamos que tenemos una función f de x que tiene la siguiente gráfica. En esta función, que va a ser nuestra función f de x, vamos a establecer un punto x es igual a a. Por lo tanto, si tenemos esta función f de x que está definida cerca del punto x es igual a, como podemos ver en la gráfica, la función es continua en los valores cercanos al punto x es igual a a. Entonces, el límite de una función se escribe de la siguiente forma. Límite cuando x tiende al valor de a de la función f de x es igual a L. Es decir, cuando asignamos valores a la variable independiente cercanos al punto x es igual a a, en este caso x es igual a 8, el valor de la función se aproxima a y o f de x es igual al valor de L. Entonces eso sería el límite de la función. Esto de aquí significa que el límite de la función f de x cuando x tiende al valor de a es igual a L. Esto quiere decir que si tomamos valores de x lo suficientemente cercanos a x es igual a a por cualquiera de los dos lados, ya sea por la izquierda o sea por la derecha, pero no necesariamente iguales a a, los valores de f de x serán cercanos a L. Podemos hacer una comparación. Por ejemplo, tomemos este punto de aquí. Bien, en este caso tendríamos aquí un valor aproximado de 9.7, ¿ok? Para un valor de x es igual a 4. Entonces, si tomamos otro valor, por ejemplo, más cercano aquí, en x es igual a 7, la función tiene un valor aproximado de 6. Es decir, que mientras yo asigno valores que se vayan acercando hacia el punto 8 por la izquierda, por otro lado, el valor de la función también se empieza a acercar a este valor de L, que sería el límite, es decir, 5, el valor de 5. Como podemos ver, para un valor de x es igual a 4, la función tiene un valor de 9.7. Pero mientras nos acercamos más al punto x es igual a, por ejemplo, le damos un valor a x de 7, por lo tanto la función tiene un valor en este caso de 6. Una vez que estemos muy cerca de x es igual a, pues la función va a tomar este valor de L. Por lo tanto, podemos decir que el límite es igual a 5. También podemos hacerlo por valores tomados por la derecha. Por ejemplo, si tomamos un valor de 14, en este caso vemos que la función va a tener un valor de 3 para un valor de x es igual a 14. Bien, si tomamos otro punto más cercano al valor de x es igual a, es decir, en a8, podemos hacerlo para un valor, por ejemplo, de 10. Entonces, cuando x es igual a 10, pues vamos a tener un valor de 4. Es decir, cada vez que nos vamos acercando más hacia el punto x es igual a, la función también se acerca hacia el valor de 5. Por lo tanto, en este caso, el límite de esta función, cuando x tiende a, sería igual a 5, que equivale a L. A partir de esto, podemos afirmar lo siguiente. Cuando x tiende al valor de a, entonces la función f de x tiende al valor de L, pero para valores de x diferente de a. Bien, esto significa que la función no necesariamente tiene que estar definida en este punto x es igual a a. Con que existan para valores cercanos a x es igual a a, pues ya podemos decir que el límite de la función en este caso es igual a L o 5 para esta gráfica. Ya, por lo tanto, podemos también concluir que la función f de x no necesita estar definida en el punto x es igual a a, pero sí cerca de a. Bien, ahora resumiendo, el límite de una función
f de x es el valor al que esa función tiende una vez que x tiende hacia ese punto A, que es lo que tenemos aquí. Bien, para comprender mejor el concepto, vamos a desarrollar unos ejercicios. Por ejemplo, vamos a hallar el límite cuando x tiende a 1 de la función x menos 1 dividido por x cuadrado menos 1. Para esto podemos hallar el límite de forma numérica y de forma gráfica, es decir, de forma numérica a través de una tabla de valores en donde podamos determinar el límite, y de manera gráfica pues dibujando la función en el plano cartesiano a fin de determinar cuál es el límite de la función. Bien, en vista de que en esta función el valor de x va a tender al número 1, por lo tanto debemos evaluar la función en valores cercanos a este valor de 1, por lo que asignaremos valores alrededor de este número, a la variable independiente. Bien, entonces vamos a evaluar para este conjunto de valores. Como podemos observar, estamos evaluando desde el valor de 0 y cada vez más nos vamos acercando hacia 1, es decir, desde un valor de 0, 0.5, 0.75, 0.9, 0.99 y prácticamente un valor muy cercano a 1, que sería 0.9999. Esto sería para valores dados por la izquierda, es decir, desde este punto 0 que tenemos en la gráfica aquí, nos estamos acercando cada vez más hasta este punto 1, para esta función que tenemos. Bien, y por el otro lado nos podemos acercar desde valores, por ejemplo, de menores a 2, desde este punto de aquí, por la derecha nos vamos a acercar hacia el valor de 1. Por lo tanto tenemos, por ejemplo, 1.75, 1.5, 1.01 y 1.0001, cada vez más cercano al valor de 1 en este punto. Bien, entonces evaluamos la función en estos valores. Recordar que este es los valores de x. Y por otro lado, vamos a tener los valores aquí de la función, que sería f de x. Bien, para este conjunto de valores, entonces tendríamos el siguiente conjunto de valores de la función. Bien, una vez que hemos hecho los cálculos correspondientes, podemos observar que mientras el valor de x se está acercando cada vez hacia el valor de 1, que sería en este punto de aquí, podemos ver que los valores de la función se van acercando cada vez más hacia el valor de 0.5, en este caso. Y cuando nos acercamos por el otro extremo, por la derecha, para valores de x superiores a 1, pero cada vez nos vamos acercando más al valor de 1, podemos ver que la función de igual manera cada vez se acerca más al valor de 0.5. En este caso teníamos 0.36, 0.4, 0.497, 0.4999 y pues prácticamente nos estaríamos acercando hacia el valor de 0.5. Por lo tanto, podemos decir que en este punto tenemos el límite, ¿no?, de la función. ¿O cuál es el límite que vale la función? Sería de 0.5. Bien, entonces si graficamos los puntos de esta tabla en el plano cartesiano, vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, cuando x tiene un valor de 0, pues la función f de x tiene un valor de 1. Es decir, sería este punto. Mientras que cuando x tiende a este valor de 1, pues la función tiende a un valor de 0.5. Por lo tanto, sería aproximadamente en esta ubicación. Bien, por ejemplo, cuando tenemos un valor de 1.5 en la función, sería aquí aproximadamente, entonces la función f de x tendría un valor de 0.4. Es decir, aproximadamente por aquí. Bien, podemos graficar otro punto que sería cuando x vale 0.5, la función vale 0.666. Entonces sería, aquí sería 0.5 y 0.666 sería aproximadamente. Bien, entonces la gráfica tendría la siguiente forma. Bien, y esto sería el valor de la función, es decir, el valor de la función sería el límite. Es decir, L va a ser igual a 0.5 cuando x tiende a 1. Entonces esta sería nuestra función y es igual a x menos 1 dividido por x al cuadrado menos 1. Bien, entonces esta sería la forma de resolver el límite o de encontrar el límite de la función de manera pues gráfica y numérica. También podemos hacerlo a través de la evaluación del valor al que tiende x en la función. Sin embargo,
pues se va a presentar aquí un problema. Vamos a hacerlo. F de x pues va a ser igual a x menos 1 dividido por x al cuadrado menos 1. Bien, entonces cuando x tenga un valor, por ejemplo, de 1, podemos ver lo siguiente. Entonces x es igual a 1 menos 1 y pues tendríamos valor de 1 al cuadrado menos 1. Esto sería 0 dividido por 1 al cuadrado sería 1, 1 menos 1, 0. Esto de aquí equivale a infinito o una indeterminación. Entonces, no hemos encontrado el límite a través de la evaluación, es decir, cuando x tiende al punto 1. Sin embargo, nosotros sabemos que ese límite sí existe y es igual a 0.5. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto de aquí? En este problema existe una indeterminación, la misma que en algunos casos puede ser una indeterminación removible, como es en este caso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer aquí para resolver esta indeterminación? Pues debemos factorar lo que es la función a fin de remover esta indeterminación. Por ejemplo, entonces esta función f de x es igual a x menos 1 dividido por x al cuadrado menos 1. Bien, por lo que factorando diríamos que esta función es igual a x menos 1 dividido por, aquí tendríamos una diferencia de cuadrados, es decir, x menos 1 por x más 1. Bien, x más 1 por x menos 1 pues equivale a x cuadrado menos 1. Entonces, aquí podríamos simplificar que es x menos 1 y x menos 1. Al final, la función nos termina quedando este valor, x1 dividido por x más 1. Bien, entonces esta función que hemos removido la indeterminación, sí podemos sacar o evaluar el límite. Entonces decimos que el límite, cuando x tiende al valor de 1, de esta función x más 1, pues es igual a 1 dividido por 1 más 1. Esto de aquí equivale a un medio, lo que es lo mismo un valor de 0.5. Y bien, encontraríamos aquí de esta manera el límite de la función, que lo obtuvimos también de manera gráfica y de manera numérica. Es decir, en este punto de aquí, la función tiene un valor de 0.5. Y de manera gráfica, pues de igual manera, ¿no? Cuando x tiende a un valor de 1, la función también tiende a un valor de 0.5, el mismo que sería ese límite. Bien, ahora realicemos otro ejercicio en el cual debemos encontrar el límite de esta función. Debemos encontrar el límite para cuando x tiende a 0 de la función seno de x dividido por x. Como ustedes pueden ver, si lo hacemos por evaluación, por ejemplo, tendríamos el seno de 0, que sería 0. Dividido por 0, pues nos va a dar igual una indeterminación. Es decir, que la función no se encuentra definida en este punto. Entonces, para encontrar el límite vamos a hacerlo de manera numérica y gráfica. Bien, entonces para encontrar la solución de manera numérica, pues vamos a realizar una tabla de valores de la función. Es decir, vamos a asignar valores a x para obtener los valores de la función f de x, que es la que deseamos encontrar el límite. Bien, lo vamos a hacer para valores que estén alrededor de x es igual a 0. Bien, entonces sería para este conjunto de valores que están alrededor de 0, es decir, valores de menos 1 y de más 1, valores de 0.5 y menos 0.5, a los extremos de este valor de 0, ¿no? Más menos 0.1, ya se encuentra mucho más cerca del valor de 0. Y para un valor, por ejemplo, de 0.001, sería prácticamente un valor de casi 0, ¿no? Una vez evaluado la función en estos valores de x, pues obtenemos los siguientes. Como podemos ver, cada vez que x se acerca más al punto 0, vemos que el valor de la función se acerca cada vez más al valor de 1. Por ejemplo, tenemos 0.84, 0.95, 0.98, 0.998 y para un valor muy cercano de x igual a 0, tenemos un valor de 0.999.999. Prácticamente sería un valor de 1. Entonces podemos observar que mientras los valores de x tienden al valor de 0, por otro lado, los valores
de la función f de x tienden hacia el valor de 1. Por lo tanto, decimos que el límite de esta función es igual a 1. Bien, si lo graficamos en el plano cartesiano tendríamos lo siguiente. Por ejemplo, para un valor de más menos 1 tenemos 0.84. Entonces, sería un valor próximo a esto. Y por el otro lado tendríamos lo mismo. Bien, para un valor, por ejemplo, de 0.5, más menos 0.5 en x, tenemos un valor de 0.95. Es decir, nos estamos acercando hacia el valor de 1. Bien. Debemos recordar que para esta función, cuando x es igual a 0, la función no está definida, ya que podemos hacer lo siguiente. Seno de 0 dividido por 0. Seno de 0 sería 0 dividido por 0, nos va a dar infinito. Esto significa que esta función no está definida en este punto x es igual a 0. Por lo tanto, lo representamos de esta manera. Y la gráfica de la función sería la siguiente. Similar a eso, teniendo en consideración que la función no está definida en este punto. X es igual a 0. Sin embargo, eso no significa que el límite no exista. El límite es el valor al que tiende la función, es decir, en este caso está tendiendo al valor de 1 cuando x tiende a este punto. Es decir, cuando x tiende al valor de 0, la función tiende a un valor de 1, aunque la función no esté definida en este punto. Bien, ahora vamos a revisar lo que son los límites laterales de una función. Anteriormente habíamos dicho que el límite cuando x tiende a A de una función f de x es igual al valor de L. Entonces, esta afirmación es verdadera siempre y cuando se cumplan dos condiciones. La primera condición va a ser que el límite cuando x tiende al valor de A por la izquierda, para identificar que nos estamos acercando hacia el punto A por valores de la izquierda, hacemos el uso del exponente negativo en el punto A. Bien, entonces sería el límite cuando x tiende a A por la izquierda de la función f de x. Tiene que ser igual a L. Y la otra condición es que el límite cuando x tiende al valor de A por la derecha de la función f de x debe también ser igual a L. En otras palabras, estos serían los límites laterales de la función, cuando nos acercamos al valor de A por la izquierda o nos acercamos al valor de A por la derecha. Por lo tanto, en este caso, los dos límites, tanto el límite de la izquierda como el límite de la derecha de la misma función, deben ambos ser igual al mismo punto, es decir, al mismo valor de L. Cuando estas dos condiciones se cumplen, pues yo puedo decir que el límite de la función existe, es decir, que el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a L. Bien, para comprender esto nos vamos a ayudar de la función escalón unitario. La gráfica de la función escalón unitario tiene la siguiente forma. Como podemos ver, la función escalón unitario para valores de t menores a 0, tenemos que la función también tiene un valor de 0. Sin embargo, para valores de t iguales a 0 o mayores, la función tiene un valor de 1. Por lo tanto, esto lo escribiríamos de la siguiente manera. Es decir, la función escalón unitario, que sería h en función de t, va a ser igual a, o va a tener un valor de 0 si t es menor que 0. Es decir, para valores menores a 0, la función tiene un valor de 0. Bien. Y pues va a tener un valor de 1 si t es mayor o igual que 0. Como podemos observar en este punto, para t es igual a 0, la función tiene un valor de 1. Y para valores mayores igual, por ejemplo, valores de t iguales a 1, iguales a 2, la función igual sigue valiendo 1. Bien, entonces, ahora vamos a proceder a obtener lo que es el límite de esta función escalón unitario. Por lo tanto, decimos que el límite cuando t tiende al valor de 0 por la izquierda, la función h de t, ¿qué valor tendría o cuál sería ese límite? Entonces, por ejemplo, para valores de t es igual a menos 2, menos 1 y acercándonos al punto 0, vemos que la función tiene un valor de 0. Por lo tanto, este límite lateral o el límite por la izquierda sería de 0. Bien, hasta ahí tenemos un límite lateral. Ahora tendríamos
que obtener el siguiente límite, que sería el límite por la derecha. Entonces diríamos que el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la función h de t, ¿qué valor tiene la función? Cuando nos acercamos hacia el punto 0, pero por valores, en este caso serían positivos, ¿no? Por la derecha. Por ejemplo, para un valor de 2, la función vale 1. Para un valor de 1, la función vale igual 1. Para un valor, por ejemplo, de 0.5, la función sigue valiendo 1. Para un valor, por ejemplo, de 0, igual la función sigue valiendo 1. Entonces, en este caso, el límite por la derecha decimos que es igual a 1. Bien, en vista de que los dos límites laterales son diferentes, el límite por la izquierda es igual a 0 y el límite por la derecha es igual a 1, no se cumple esta condición de los límites laterales, que dice que los dos límites, tanto por la izquierda y el límite por la derecha, tienen que ser iguales para que exista el límite. Por lo tanto, podemos concluir que el límite cuando t tiende a 0 de la función h de t, pues no existe. Bueno, a partir de aquí se desprende el siguiente teorema, el mismo que nos indica que el límite de una función f de x, cuando x tiende a es igual a l, es verdadero si y solo si el límite cuando x tiende a por la izquierda de esta función f de x es igual a l. Y por otro lado también el límite cuando x tiende a por la derecha de la función f de x también es igual a l. En este caso, al cumplirse estas dos condiciones, podemos decir que el límite de la función f de x existe y es igual al valor de L. Bien, a continuación revisemos algunos de los teoremas principales de los límites. En este caso tenemos que si la función f de x y la función g de x ambas son funciones, c por otro lado es una constante y n es un número real. Entonces la primera propiedad nos indica que el límite de una constante cuando x tiende al valor de a es igual a esa misma constante. Bien, la segunda propiedad nos indica que el límite cuando x tiende a A de la variable independiente x, es decir, lo podemos resolver por evaluación, el límite de esa función es igual al valor de a. La tercera propiedad nos indica que el límite cuando x tiende a de una constante c por la función f de x será igual a la misma constante multiplicado por el límite cuando x tiende a de la función f de x. Es decir, podemos sacar la constante fuera del límite. Bien, la cuarta propiedad nos indica que el límite cuando x tiende a de la función f de x más o menos la función g de x, cualquiera de ellos que sea el caso, es igual al límite cuando x tiende a de la función f de x más o menos el límite cuando x tiende a de la función g de x. Es decir, equivaldría a sacar el límite individual de cada una de las funciones y luego proceder a hacer la suma o resta según corresponda. La quinta propiedad indica que el límite cuando x tiende a de la función f de x multiplicado por la función g de x es igual al límite cuando x tiende a de la función f de x que multiplica al límite cuando x tiende a de la función g de x. Es decir, esto de aquí pues equivale a obtener el límite individual de cada una de estas dos funciones y luego proceder a multiplicarlos. La sexta propiedad nos indica que el límite cuando x tiende a de la función f de x dividido por g de x es igual al límite cuando x tiende a de la función f de x dividido por el límite cuando x tiende a de la función g de x. Recordar siempre que en las funciones racionales el denominador tiene que ser diferente de 0, por lo tanto el límite cuando x tiende a de la función g de x tiene que ser diferente de 0. Bien, en este caso sería pues la regla del cociente, ¿no? Sería esto de aquí equivale a sacar el límite individualmente tanto de lo que es el numerador como el denominador y luego se procedería pues a hacer la división correspondiente. Y la séptima propiedad que sería de la potencia, es decir que el límite cuando x tiende a de una función f de x elevado a la potencia n va a ser igual al límite cuando x tiende a de la función f de x, todo esto elevado a la potencia n. Es decir, podemos sacar primeramente el límite de la función y luego después procedemos a elevar a la potencia correspondiente. Bien, estos serían los teoremas fundamentales en lo que corresponde a los límites de una función. Los mismos que serán de gran utilidad a la hora de resolver problemas planteados.
Bien, anteriormente habíamos visto cómo obtener los límites de una función a través de métodos gráficos y numéricos. A continuación vamos a revisar lo que son los límites por evaluación. Estos límites se obtienen al aplicar las propiedades o teoremas y evaluar la función cuando la variable independiente tiende al valor propuesto. Bien, entonces para ello vamos a realizar los siguientes ejercicios. Bien, ahora debemos determinar el límite cuando x tiende a un medio de la función 3 menos 2x dividido por 3 más 2x. Para ello debemos utilizar lo que son los teoremas que habíamos revisado anteriormente. Por lo tanto, en este caso, el límite cuando x tiende a un medio de la función 3 menos 2x dividido por 3 más 2x es igual, aplicando la propiedad del cociente, sería al límite cuando x tiende a un medio de la función del numerador 3 menos 2x dividido por el límite cuando x tiende a un medio del denominador 3 más 2x. Luego, esto de aquí sería igual al límite cuando x tiende a un medio de 3 menos el límite cuando x tiende a un medio de 2x. Todo esto dividido por el límite cuando x tiende a un medio de la constante 3 más el límite cuando x tiende a un medio de 2x. Bien, hasta este punto entonces hemos aplicado lo que es el teorema o la propiedad del cociente y luego pues el teorema que corresponde a lo que es suma y diferencia. Bien, luego aplicaríamos las siguientes propiedades. Por ejemplo, nos dice que el límite de cualquier constante es igual a esa misma constante. Por lo tanto, esto sería igual a el límite de esta constante 3 sería igual a 3 menos el límite de este término 2x sería 2 que multiplica a un medio. Que sería 2 que multiplica a un medio. Mientras tanto que en el denominador tendríamos de igual manera el límite de una constante sería igual a esa misma constante. Más el límite de 2x sería igual a 2 que multiplica a un medio. Que es el valor al que tiende x. Bien, entonces esto de aquí sería igual a 3 y 2 multiplicado por un medio nos daría 1, menos 1. Y en el denominador tendríamos un valor de 3 más 2 multiplicado por un medio, que sería 1, más 1. Por lo tanto, el valor sería de 2 cuartos, lo que equivale a un medio. Y este sería el límite de esta función cuando x tiende a un medio, realizado a través de la evaluación utilizando las propiedades. Ok, a continuación debemos determinar el límite cuando x tiende a 2 de la función 4 dividido por x al cuadrado menos 4. En este caso, si lo hacemos por evaluación, procederíamos de la siguiente manera. Primeramente, sacar el límite de esta constante en el numerador, que sería un valor de 4. Procederíamos a sacar el límite del denominador. Bien, entonces, para ahorrar tiempo lo podemos hacer directamente. Entonces diríamos que el límite cuando x tiende al valor de 2, la función 4 dividido por x al cuadrado menos 4 va a ser igual a el valor de 4 dividido por 2 elevado al cuadrado menos 4. Entonces tendríamos aquí 4 dividido por 4 menos 4. Esto nos da un valor de 4 dividido por 0. Y recuerden ustedes que cualquier número dividido por 0 o entre 0 es igual a infinito, lo que corresponde a una indeterminación. Bien, entonces en este caso por evaluación no lo podemos hacer directamente. Una alternativa sería hacerlo por un método gráfico o numérico. Sin embargo, en muchos casos
es posible remover esta indeterminación. Entonces, en el caso de no poder remover la indeterminación, procederíamos a hacerlo por algún otro método. Bien, entonces vamos a verificar en este caso si podemos remover esta indeterminación. Bien, para remover la indeterminación, pues lo vamos a hacer a través de factoreo. Es decir, vamos a decir que la función f de x pues es igual a 4 dividido por x al cuadrado menos 4. Esto de aquí sería igual a 4 dividido por, veamos aquí una diferencia de cuadrados, que sería x más 2 y por x menos 2. Entonces, en este caso, de igual manera, tendríamos cuando x tiende a 2 sería 2 más 2 y luego tendríamos 2 menos 2. Bien, entonces evaluando esto tendríamos 4 dividido por 4 que multiplica a 0. De igual manera, nos queda lo mismo. Bueno, como podemos observar, vemos que la indeterminación no se ha podido remover a través del factoreo, por lo que debemos utilizar otro método para comprobar si en realidad la función existe en este punto. Bien, para hacerlo más rápido, en este caso nos vamos a ayudar de una graficadora en línea llamada GeoGebra. Bien, sería la siguiente. Aquí ya hemos ingresado lo que es la función, la cual deberíamos hallar el límite. Bien, entonces podemos observar en esta gráfica que la función cuando x tiende al punto 2 por la izquierda, el valor de la función sería este, es decir, está tendiendo hacia menos infinito. Por otro lado, cuando le asignamos a la variable independiente x por la derecha, nos estamos acercando hacia el punto 2, vemos que la función tiende hacia más infinito. Es decir, en este caso, los límites laterales tienen valores diferentes. El límite por la izquierda es menos infinito, mientras que el límite por la derecha es más infinito. En vista de que los dos límites laterales son diferentes, podemos concluir que en este caso el límite de la función no existe. Bien, a continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio. Debemos hallar el límite cuando x tiende a menos 2 de la función 4 menos x cuadrado dividido por x más 2. Bien, procedemos a realizarlo por evaluación. Por lo tanto, vamos a indicar que la función evaluada cuando x tiende a menos 2 va a ser lo siguiente. 4 menos, menos 2 elevado al cuadrado dividido por menos 2 más 2. Por lo tanto, tendríamos un valor de 4 menos 2 elevado al cuadrado, pues sería 4 dividido por 2 menos 2, que nos daría un valor de 0. Entonces esto al final sería 0 dividido por 0, que sería igual a una indeterminación. Bien, entonces vemos que de manera directa no lo podemos hacer, así que debemos tratar de remover la indeterminación a través de factoreo. Bien, entonces procedemos a analizar en este caso el numerador y vemos cómo podemos factorar a fin de que podamos eliminar la indeterminación. Por lo tanto, decimos que el límite cuando x tiende hacia menos 2 que tenemos aquí sería, podemos observar que en el numerador sería una diferencia de cuadrados. Sería 2 más x que multiplica a 2 menos x. Y en el denominador tendríamos igual x más 2. Bien, podemos observar que estos términos 2 más x sería igual a este mismo término de aquí. Tendríamos 2 más x o x más 2. Por lo tanto, pues se podrían anular. Y la función nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a menos 2 de la función 2 menos x. Bien, entonces, ya que hemos obtenido esto, pues podemos decir que el límite de esta función es igual al valor de 2 menos menos 2. Lo que nos va a dar un valor de 2 más 2, que sería igual a 4. Por lo tanto, este sería el límite de la función, 4. Para corroborar el resultado, de igual manera, podemos graficar la función en la aplicación GeoGebra o realizarlo de manera manual. Bien, entonces la gráfica de esta función tendría la siguiente forma. Sería una recta, como podemos observar. Cuando la variable independiente x tiende al valor de menos 2, es decir, en este punto,
la función tiene un valor de 4. Tanto sea por la izquierda, que nos vamos acercando al valor de menos 2, vemos que la función cada vez se acerca más hasta el valor de 4. Y por la derecha igual, cuando vamos acercándonos hacia el punto menos 2, la función también se acerca hasta este valor de 4. Por lo tanto, el cálculo del límite pues sería correcto. Bien, a continuación revisaremos un último ejemplo en el cual debemos determinar el límite cuando y tiende a 1 de la función y cuadrado menos 2y más 1, dividido por y cuadrado menos 4y más 3. Vamos a hacerlo de igual manera por evaluación, por lo tanto tendríamos lo siguiente. Sería 1 elevado al cuadrado menos 2 que multiplica a 1 más 1, dividido por 1 elevado al cuadrado menos 4 que multiplica a 1 más 3. Bien, aquí tendríamos un valor de 1 menos 2 más 1, dividido por 1 al cuadrado sería 1, menos 4 por 1 pues sería menos 4 y más 3. Por lo tanto, en el numerador tendríamos un valor de 0 y en el denominador sería 1 más 3 serían 4, menos 4 pues sería también 0. De igual manera tendríamos aquí una indeterminación que debemos resolverla. Bien, entonces para poder hallar el límite de esta función debemos proceder a realizar un factoreo. Bien, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Podemos ver que en el numerador tenemos un trinomio cuadrado perfecto, por lo cual esto equivaldría a un valor de y menos 1 elevado al cuadrado. Bien, ya que esto sería el cuadrado del primero, sería y cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, sería menos 2y y más el cuadrado del segundo término, que sería menos 1 al cuadrado, nos daría 1. Bien, esto dividido por, en el denominador tendríamos de igual manera una ecuación cuadrática. Para poder factorar esto de aquí, pues tendríamos que hallar dos números que sumados nos den menos 4 y multiplicados nos den un valor de 3. Por lo tanto, sería y que multiplicaría a y. Bien, esos dos números serían los valores de menos 1 y menos 3, ya que menos 1 menos 3 nos daría un valor de menos 4 y menos 1 por menos 3 pues nos daría un valor de más 3. Bien, entonces estaría factorado. Lo que podemos hacer a continuación es, en vista de que estos dos términos son similares, y-1 en el numerador y y-1 en el denominador, pues lo vamos a anular a este y aquí se anularía el cuadrado. Por tanto nos quedaría solo elevado a la 1, ¿no? Bien, entonces esto es igual a y-1 dividido por y-3. Ahora sí procederíamos a obtener el límite de esta función que ya se encuentra factorada. Entonces, el límite cuando y tiende al valor de 1 de la función y-1 dividido por y-3 es igual a 1 menos 1 dividido por 1 menos 3, que nos daría un valor de 0 dividido por menos 2. Bien, entonces un número siempre 0 dividido para cualquier número, pues nos va a dar un valor de 0. Este sería el límite de esta función. Bien, de igual manera, para poder corroborar este resultado, podemos graficar la función en su calculadora o con cualquier aplicación que se encuentre en línea. Bien, si graficamos esta función para poder corroborar el límite, en este caso hemos cambiado la variable y por x para poder graficar. Bien, entonces vemos que cuando nos acercamos con valores de x, en este caso que sería y, hacia el punto 1, vemos que el valor de la función pues se vuelve 0, ¿no? Y cuando nos acercamos por el otro extremo, igual hacia el punto 1, también la función tiende hacia el valor de 0. Bien, entonces está corroborado el límite de la función a través de la gráfica de la misma.